El Congreso de la República aprueba leyes casi todos los días. En el mes de noviembre se aprobó la que debe ser la ley más importante del año, la Ley de Presupuesto Público 2019. A pesar de ser la más importante, probablemente casi ningún ciudadano esté informado de los detalles de esta ley y de su enorme importancia. Aquí explicaremos la importancia del presupuesto público y por qué todos los ciudadanos deberíamos conocer sus implicancias. Soy Marcel Ramírez Latorre y hoy daremos el primer paso para comprender algunos temas de economía que nos ayudarán a sentirnos más ciudadanos, aquí en Espacio Público. Cada año, en el mes de diciembre, se promulga la Ley del Presupuesto Público para el año fiscal siguiente. A pocos días de iniciado el año 2019, vale la pena tener algunos alcances del presupuesto recientemente aprobado y que ya está en vigencia. En términos generales, el presupuesto público del año 2019 alcanza un monto de aproximadamente 168.000 millones de nuevos soles, un 6,9% mayor al del año 2018. Y vale la pena comentar que se han priorizado recursos especialmente para las áreas de educación, salud, lucha contra la anemia y combate de la violencia contra la mujer. Sin embargo, hay información muy relevante, pero pocas veces difundida respecto al presupuesto de cada año. Recordemos que el presupuesto público es el instrumento de política pública más importante. ¿Por qué? Porque pone en cifras el balance entre prioridades que el gobierno ha fijado para cada año e identifica quiénes van a financiar estas prioridades. Es decir, identifica quiénes van a soportar la carga del sistema tributario. El presupuesto público, por lo tanto, describe en forma muy general la existencia de un pacto fiscal implícito. Los más interesados en conocer los detalles del presupuesto, por tanto, deberíamos ser todos los ciudadanos, pues no solo puede favorecernos, sino también podría, en ocasiones, también perjudicarnos. Sin embargo, el desconocimiento es más grave de lo que parece, pues refleja un debilitado sentido de ciudadanía. El lado menos conocido del presupuesto es cómo se financian los gastos, es decir, la tributación. Aquí tenemos algunos datos importantes. Presten atención. Primer punto, la presión tributaria, es decir, el tamaño de la recaudación tributaria total respecto del Producto Bruto Interno, va a seguir incrementándose. Sin embargo, aún está en niveles muy bajos respecto de las necesidades que el país tiene. Es decir, corremos el riesgo de que las brechas aumenten debido a un estado aún insuficiente de recursos. Segundo punto, del total del presupuesto asignado, en el 2018 se ejecutó, es decir, se gastó efectivamente en promedio solo 3/4 partes de ese presupuesto. Es decir, aun cuando podemos tener más ingresos, necesitamos mejorar la capacidad de planificar y ejecutar el gasto en ciertos sectores y también a nivel de nuestros gobiernos subnacionales, como por ejemplo los municipios. Y así evitar la pérdida de recursos por no ejecución. Un tercer punto importante es que la evasión, mejor llamada incumplimiento tributario en el IGB, está en casi 36%. Y en el caso del impuesto a la renta, aproximadamente 60%. Lo cual refleja que nuestra base tributaria es muy reducida. Un cuarto punto es que el 80%, un poco más de las 3/4 partes de lo que se recauda, es soportado o proviene del pago del 1% de contribuyentes. Y la mitad de estos ingresos provienen de la recaudación del impuesto general a las ventas. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra recaudación está altamente concentrada y muy dependiente de ciertos sectores económicos. Un punto también importante a resaltar es que los incentivos tributarios, aquellos que el gobierno ha definido para impulsar algunas actividades, están mal diseñados para promover actividades y tienen un costo en este momento de 1,5% del PBI en ingresos no obtenidos. Y finalmente, un último dato que vale la pena tener en cuenta es que hay estimaciones respecto de cuál es el costo de la corrupción en el Perú. Y este es de aproximadamente 1% del PBI. En suma, todas estas cifras demuestran que lo que llamamos un pacto fiscal en el Perú está roto.
Los gastos se financian con ingresos que provienen de una mínima fracción de contribuyentes, y esto resta, lamentablemente, legitimidad al subestimar un acuerdo amplio que debe existir entre ciudadanos y Estado. Existen debilidades fuertes estructurales en nuestro país: la alta informalidad, la baja productividad y la debilitada competitividad. Y estos, a su vez, afectan la sostenibilidad de nuestros ingresos fiscales permanentes. Por ello, urge tomar medidas que reconstruyan este denominado pacto fiscal. Por ejemplo, debemos medir periódicamente lo que se llama la sociología fiscal, es decir, cómo el ciudadano está percibiendo la tributación, cuáles son las verdaderas causas de esta evasión e incumplimiento tributario y cómo percibe la calidad y cobertura de los servicios públicos. La difusión de los resultados de estas mediciones permitirán que la ciudadanía recupere su rol de control social y de aliado del proceso de formulación del presupuesto. Otra segunda posibilidad es transparentar más claramente los costos de los incentivos tributarios, no solo resaltando cuánto se deja de recaudar, sino también identificando quiénes son los reales beneficiarios de estos incentivos. Un tercer punto sería comprender que la tributación no es un fin en sí mismo, es realmente un medio para lograr objetivos de desarrollo, por lo que no es importante solo cuánto se recauda, sino también la calidad del cumplimiento tributario y la calidad del gasto. Debemos finalmente pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que evalúe el sistema tributario en términos de su impacto sobre pequeñas y medianas empresas y sobre sus específicas posibilidades de crecimiento productivo. El presupuesto público es el instrumento más importante de las políticas públicas y como ciudadanos debemos aprender a comprenderlo, y el Ejecutivo debe empezar a enseñarnos sus características de una manera más sencilla y transparente para que cada año la discusión sobre el mismo sea más participativa e informada. Solo así podremos adoptar un rol sólido de verdaderos ciudadanos y entender nuestro rol activo en aportar al desarrollo del país. Espero sus comentarios y no olviden de seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Soy Marcel Ramírez Latorre. Nos vemos en un próximo programa de Espacio Público.